Hola, bienvenidos a Bike Academy, soy Juan Mary Ruiz. Hoy en nuestro taller de cañas vamos a prestar atención a una cosa muy importante. No vamos a raspar una caña, no la vamos a retocar, no le vamos a hacer nada, pero sí vamos a cuidar cómo está nuestro material. Os voy a enseñar cómo afilo mis navajas. Podemos hacerlo de varias formas diferentes. Podemos utilizar una piedra de afilar, digamos es la forma más profesional, entre comillas, de hacerlo. Podemos usar también un cuero de barbero, que más que afilar mucho lo que va a hacer es suavizar el corte de nuestra navaja, pero como a mí ya sabéis que me gustan las soluciones prácticas y económicas, os voy a mostrar una diferente. Esto es lo que yo utilizo para mantener a punto mis navajas. Papel de lija, simple papel de lija. Uso este que es muy fino para el mantenimiento cotidiano de la navaja, entre una caña y otra, o cuando he hecho un par de cañas, para mantener el filo fino que me permite un raspado de precisión. Si he hecho muchas cañas y veo que la navaja ha ido perdiendo el mordiente en el filo, puedo usar una lija un poquito más gruesa como esa de ahí, o más gruesas todavía si son navajas más viejas que quiero mantener o que quiero restaurar. Yo de esta manera he conseguido arreglar navajas de bastantes años que tenía por ahí guardadas y ahora están en perfecto uso, usando papel de lija bastante grueso al principio para igualar el filo, que quede bien recto, y luego progresivamente ir retrocediendo hasta llegar a estas que son las más finas. No tienen ningún secreto, podéis encontrar en cualquier ferretería y son realmente baratas. Sí que hay algún truco para usarlo bien. Por ejemplo, ya veis, aquí se está moviendo. Si yo ahora directamente intento pasar sobre la lija, seguramente no rozará por todo el filo de la navaja por igual y me puede quedar unos sitios que corten más, otros que corten un poco menos, y precisamente lo que queremos es que sea homogéneo, que en toda la longitud tengamos un raspado fiable. Para eso lo mejor, fijarlo a la mesa donde estéis trabajando. Voy a retirar este. Lo podéis fijar con una cinta adhesiva a cada lado, o mejor aún, con unas pinzas. Lo inmovilizáis en un extremo y en el otro, y ahora ya tenemos una superficie homogénea sobre la que trabajar. Os habréis fijado que mi navaja tiene el filo en cuña. Por un lado es recto y aquí hace un ángulo, que es lo que produce el filo. Es el tipo de navaja, a mi juicio, más fácil de afilar. Solo tenemos que tener cuidado de apoyar exactamente en el ángulo de la cuña. Si tumbo un poco más, lo que voy a hacer es lijar por aquí, por esta especie de ángulo que tiene, y no voy a llegar al filo. Y si levanto demasiado, lo que voy a hacer es ir comiéndome precisamente el filo, lo voy a ir dejando redondeado, voy a desafilar la navaja. Tenéis que tener mucho cuidado. Es fácil de sentir el tacto, la mesa es bien recta, el filo de la navaja es bien recto, solo que está un poco desafilado, vamos a decir, y el papel está bien adaptado a esta superficie plana. Apoyamos y no hace falta apretar mucho. Vamos haciendo pasadas suaves, teniendo mucho cuidado. Ya os digo, es importante el tacto, que sintáis en la mano que estáis apoyando el filo a todo lo largo por igual. Y en el caso de este tipo de navajas, hacemos bastantes pasos en este lado de la cuña y algunos menos en el otro. En este caso es más sencillo, es completamente tumbada la navaja, de forma que no nos vayan quedando todas las rebabas hacia un lado. Pasamos, digamos que así he pasado 10 veces, y en el otro sentido, tumbado, paso otras 2. Y poco a poco vamos comprobando. Podemos probar con una caña vieja, viendo si se ha recuperado el mordiente, o con un trocito de madera, o con mucho cuidado, por supuesto, incluso como estoy haciendo yo ahora. Aquí ya noto que me retiene. Esta navaja está perfecta. Pues de esta manera yo mantengo mis navajas, siempre las tengo a punto, con eso consigo siempre un raspado bien preciso que me permite retocar la caña exactamente por donde yo quiero. Hasta la semana que viene.